Bienvenidos jóvenes, vamos a comenzar el recorrido por el mundo de la programación lógica. La programación lógica, como lo mencionamos en algún momento, es otro de los enfoques que debemos conocer, al menos requerido por nuestros temarios, y que nos va a aportar otra perspectiva, otra forma de cómo podemos realizar programación. Para poder apreciar la programación lógica desde un punto de vista de programación, pues necesitamos obviamente lenguajes. En el caso de este enfoque, el lenguaje por excelencia es Prolog. Vamos a hablar un poco de historia de Prolog a continuación. Vamos a dar una breve introducción a Prolog y vamos a comenzar a identificar algunas de las particularidades de este lenguaje. No obstante, pues les comento previamente que vamos a estar tomando como base de toda práctica y toda actividad que hagamos, en su mayoría, me atrevería a decir un 90%, de un contenido que van a poder ustedes consultar online, que es prácticamente un libro completo sobre Prolog. El contenido de este libro lo podemos encontrar en formato impreso y en formato online en esta URL que se ve por aquí, que sería learnprolognow.org. Esta versión online al menos ha estado, dice en esta breve descripción, disponible desde el año 2001 y a la fecha pues se ha ido actualizando. Es una versión de libro que podemos consultar de manera gratuita online, que me voy a ir al lado izquierdo, Free Online Version, y que vamos a poder apreciar que tiene al menos 12 capítulos que nos hablan pues prácticamente de todos los enfoques que debemos conocer de Prolog. Vamos a utilizar como base, como recurso didáctico, este libro para que lo tengan en cuenta. Y sobre lo que hablaríamos el día de hoy, pues sería principalmente de lo que aborda el capítulo 1. Si gustan con calma dar una lectura de este libro, van a darse cuenta que el título es Facts, Rules and Queries, que en español serían Hechos, Reglas y Consultas. Vamos a entenderlo a continuación. Trae el contenido teórico, trae ejemplos de bases de conocimiento que vamos a estar utilizando y viene dividido en dos secciones, una con unos ejemplos simples, la 1.1, y otra con la sintaxis de Prolog, que estaríamos hablando de esto un poco más adelante. Vamos a tomar en cuenta también el uso de otra herramienta que es SWI Prolog. La herramienta de SWI Prolog sería pues básicamente el compilador, el intérprete que me va a hacer el trabajo de entender el código que estoy escribiendo en las bases de conocimiento que vamos a estar manejando y que pues es una herramienta ya relativamente viejita, si notan. Por aquí se menciona que comenzó en el año 1987, que ha continuado su desarrollo, principalmente dirigida para cubrir las necesidades de aplicaciones del mundo real. Menciona que este SWI Prolog es ampliamente utilizado en la investigación y educación, así como en aplicaciones comerciales. Esta plataforma de SWI Prolog tiene una versión descargable para que pueda ser ejecutada offline en sus computadoras, o también tiene una versión que podemos utilizar online, que sería la que estaríamos aplicando principalmente, que se conoce como Swish. Esta URL, si gustan ahí dejarla entre los favoritos, vamos a estar acudiendo a esta en varias ocasiones. Entonces, esto sería en esencia la base para comenzar. Para ir abordando los temas, pues vamos a llegar al menos el día de hoy en esta sesión a ver un ejemplo sencillo,
platicar un poquito de la historia de Prolog, así que comenzamos. Tomamos nuestro libro de Learn Prolog Now y sobre el capítulo 1 pues podemos encontrar algunos comentarios interesantes, ya un poquito más mencionando sobre SWI Prolog que vimos ahorita hace un instante. Nada más para dar algunas características de que es un intérprete de Prolog, de que está disponible de manera gratuita, que trabaja en Linux, en Windows o en Mac, y que pues sí, en realidad hay muchos más intérpretes de Prolog. No obstante, este se ha mantenido vigente, actualizado y se viene aplicando en la vida real, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. Dice que no todos los intérpretes cumplen con ISO. SWI Prolog sería uno de los pocos que son gratuitos y que cumplen con las normativas de ISO. La primera lectura o capítulo 1 nos trae una breve parte de teoría que es introducción a Prolog, a los hechos, las reglas y las consultas, un poquito de sintaxis y vamos a ver algunos ejercicios. Para empezar, pues la intención de esta lectura es darnos esos ejemplos sencillos de programas de Prolog y discutir, abrir a discusión sobre los tres elementos básicos de construcción de Prolog. Estos elementos básicos de construcción, pues imagínense que son nuestro tabique, nuestro concreto, nuestra mezcla, nuestro cemento. Es básicamente lo esencial para construir. El Prolog sería el análogo a lo que son los hechos, las reglas y las consultas. Serían nuestros elementos básicos de construcción. Con esto vamos a poder armar todos los programas que requiramos en Prolog. ¿Qué más? Pues la introducción nos habla un poquito sobre el rol de la lógica que tiene Prolog. Como ven, pues es un lenguaje de programación lógica, por tanto la lógica está presente y pues va a permitirnos explotarla sobre todo lo que tiene que ver con lógica proposicional y en el caso de las inferencias, ¿no? Y por el lado de unificación, que es una de las cosas más relevantes del lenguaje de Prolog, que es una de las técnicas que nos permiten aprovechar el que se le brinde a Prolog una gran cantidad de información y que Prolog, mediante la unificación, haga búsqueda de información dentro de toda esa base de conocimientos que vamos a ir viendo. Esto dice pues con la ayuda de variables y pues comenzamos el estudio sistemático definiendo lo que son términos, átomos y variables, que son otros conceptos que vamos a estar mencionando por aquí. Así que pues comencemos con Prolog. Y Prolog, como ya se mencionó en algún momento, significa programando con lógica, programming with logic. Es algo diferente a los otros lenguajes de programación, sobre todo a los procedurales, lenguajes como C, como Java, como Python, aunque estamos ya más familiarizados ahora con Python en un enfoque más declarativo con lo que se acordó de programación funcional. No obstante, así Prolog todavía es mucho más distinto, no se parece mucho a ningún lenguaje de programación, lo vamos a ir conociendo. Se maneja nuevamente como se mencionó por allá en programación funcional, ahora en programación lógica vuelve el concepto, se prefiere el uso de recursión, no hay estructuras como fors, no hay estructuras repetitivas como whiles, se utiliza el concepto de relaciones en vez de funciones o métodos o procedimientos. Aquí se manejan relaciones, no hay funciones. Y el concepto clave de unificación, que lo vamos a revisar más a detalle más adelante mediante un árbol de unificación. En cuanto a la historia, pues brevemente, el primer intérprete de Prolog, que fue escrito por Alain Kolmogorov y Philippe Roussel, se escribió por allá del año 1972. Posteriormente hubo una implementación para el ordenador DEC 10, compilador DEC 10 por David H.D. Warren en el 77. Igual no es algo muy relevante, simplemente es para conocer la historia
desde el momento en el que surge Prolog, al menos en su primera implementación en el 72. Lo que sí pasa es que hay cosas curiosas, por ejemplo, el uso que se le viene dando. En el caso de la implementación que se menciona aquí de Pereira y Warren, que lo utilizaron para implementar una gramática de cláusula definida, que pues básicamente es la manera en que se puede interpretar el lenguaje natural. Las gramáticas, recuerden que nos permiten definir lenguajes, se construyen intérpretes a partir de el respectivo parser, el respectivo lexer, etc. Entonces, al menos en Prolog, una de sus funciones sencillas o que se pueden implementar relativamente de forma más sencilla que en otros lenguajes es las gramáticas. Se pueden construir árboles como el que ven acá a la derecha, donde para una sentencia pues podemos identificar las distintas partes como los nouns o los pronombres, los verbos o cualquier otra estructura léxica, gramática de un lenguaje, y estos arbolitos pues Prolog los puede evaluar relativamente más fácil que cualquier lenguaje de programación procedural. Por eso, esta implementación que se hizo en este año de 1980 abrió camino para que Prolog fuera uno de los favoritos en implementar intérpretes de lenguaje natural. Eh, vamos a hablar de ello ahorita un poquito más adelantito. Primero pasamos por otro comentario aquí, que es el crecimiento en popularidad, especialmente en Japón y Europa durante los 80s y 90s. Y aquí está lo que les quería mencionar, que pues ha sido utilizado como interfase de lenguaje natural, para programar una interfaz de lenguaje natural. Y este comentario del 2005 es respecto a una implementación que se hizo para la Estación Internacional de la NASA. Entonces, esa interfase, pues básicamente lo que toma de entrada son las palabras, se juega con una base de conocimientos detrás. Prolog lo que hace es interpretar, acomodar esto en un árbol, hacer unificación y dar respuestas coherentes, y esto nos acerca hacia lo que pues en su momento fue propósito de Prolog, que es la inteligencia artificial. Prolog es uno de los lenguajes que se ha utilizado para llegar a tener esa experiencia de inteligencia artificial que pues en su momento la escucharán o ya la habrán escuchado, que es percibir a esa máquina como si fuera otra persona, que no nos demos cuenta si es una persona real o no, ¿no? Que sería esa prueba la principal. Parte de esto, pues el uso que se le dio a Prolog en una supercomputadora durante un concurso eh, que antes era muy famoso, que se llamaba Jeopardy. Se programó por IBM una computadora llamada Watson, y que pues parte de esa codificación se hizo en Prolog. Watson participó en ese programa de Jeopardy, ganó, por aquí se ve el $1,000,000 que estuvo acumulando, y pues es parte de la interfaz que se tuvo que desarrollar para entender las preguntas que se hacían, es decir, el procesamiento del lenguaje natural mediante Prolog. Claro que la supercomputadora pues detrás tenía todavía muchas más cosas, muchos más algoritmos, tenía bases de conocimiento más grandes, pero al menos la parte de la interpretación del lenguaje natural, Prolog participó en ello. Eso fue en el 2011. Los programas de Prolog se suelen caracterizar por ser pequeños, y el que sean pequeños pues facilita que sean más mantenibles y que estén mejor escritos. Por aquí hay un enlace hacia una página en la que pueden encontrar varios ejemplos de programas hechos en Prolog. Últimamente ha estado intermitente, igual si no pues simplemente es cuestión de buscar programas hechos en Prolog y van a encontrar varios. No obstante, pues el código de estos, si lo encuentran, van a notar que en muchos casos es relativamente pequeño. Y es que Prolog pues es un tipo de programación declarativa, ya hay cosas hechas,
Ya simplemente debemos decir, esto es lo que queremos. Recuerden que hay que decir el qué y no el cómo. La idea básica de Prolog, idea básica que debemos llevarnos el día de hoy, es que en Prolog lo que debemos hacer son básicamente dos cosas. Describir una situación de interés. Esta descripción de la situación de interés sería brindarle a Prolog una base de conocimientos. Vamos a ver el ejemplo. Y ya que le brindamos esa situación, esa descripción de la situación, podemos hacerle preguntas a Prolog. Dice, ask a question. O sea, describimos la situación y luego podemos hacerle preguntas acerca de la situación. Prolog, ¿qué va a hacer? Pues va a deducir, lógicamente, nuevos hechos acerca de las situaciones que hemos descrito y pues nos va a brindar sus deducciones como respuestas. Se le brinda información a Prolog, esa información a partir de hechos y reglas, se construye la base de conocimientos y a través de consultas o queries pues podemos obtener las respuestas. Vamos viéndolo, ¿no? El pensamiento es declarativo, no procedural. Esto puede representar un reto, aunque si ya se superó la parte de programación funcional, van a ver que no es tan difícil. Requiere que nos cambiemos ese chip de nuestra mente. No es tan eficiente el lenguaje de alto nivel, no es tan eficiente como C. Sin embargo, pues debido a que es declarativo, puede servirnos para, o podía, ¿no? En su momento, ya ahorita los programas son demasiado complejos, tienen demasiada interfaz gráfica, pero un programa sencillo en consola podemos hacerlo relativamente en prototipo más rápido en Prolog, al menos esa es la propuesta. Y como lo mencionamos, pues es de gran utilidad para aplicaciones de inteligencia artificial, sobre todo las que tienen que ver con representación de conocimiento. Por ejemplo, la computadora Watson, que detrás pues debió traer mucho conocimiento de todos los temas para poder responder las preguntas de Jeopardy. Entonces, representación de conocimiento e inferencia a partir de esto. Vámonos con el primer caso. El primer caso de base de conocimientos. Aquí se está pintando un escenario que me regreso un par de diapositivas en el cual se está aplicando este primer punto. Describe una situación de interés. Aquí la situación de interés es bien sencilla. Estas son sentencias ya del lenguaje Prolog. Vamos a identificarlas más adelante como sentencias y que aquí hay hechos, de que hay predicados, etcétera. Pero ahorita simplemente para entenderlo está bien sencilla la situación que se describe. Hay tres mujeres, se van imaginando la escena de acuerdo a lo que se lee. Hay tres mujeres, una se llama Mia, una se llama Jody, otra se llama Yolanda. Y una de ellas, Jody, está tocando la guitarra acústica. Dice, plays air guitar, tocando guitarra acústica. Y se encuentran, por tanto, en una fiesta. Entonces, hay fiesta de tres mujeres, Mia, Jody y Yolanda, y Jody está tocando en este momento la guitarra acústica. Esta es la situación que se está describiendo. Este primer punto, ¿no?, de la idea básica de Prolog describe la situación de interés. Ahora, la segunda parte, haz preguntas para que Prolog haga su magia. Las preguntas que podemos hacer aquí las vamos a tener que realizar a través de una terminal o una consola que nos va a ir brindando nuestra herramienta en el caso de SWI Prolog o Swish en el caso web, y que pues ahorita nos vamos a llevar esto hacia Swish, ¿no?, para poderlo compilar. Nos brindaría una consola con un símbolo de interrogación como prompt, y sobre esta podemos comenzar a cuestionar a Prolog. Prolog se alimenta de esta información, en su momento con las preguntas que hagamos, pues interpretaría esto y nos daría una respuesta. Una pregunta que podríamos hacer sería esto. Prácticamente la pregunta es, ¿Mia es mujer? Estamos preguntando si Mia es mujer. Y de acuerdo a lo que tiene Prolog en su base de conocimientos, podríamos decir que sí, porque estamos indicando que hay una fiesta donde hay tres mujeres y una de las mujeres se llama Mia. Entonces, en ese contexto,
Mía es una de las mujeres, entonces la respuesta de Prolog debería ser que sí. Y tenemos el yes. Podemos hacerle otra pregunta. Jody está tocando la guitarra acústica y aquí la respuesta, de acuerdo a lo que hay en la base de conocimientos, sería que sí. Prolog va a ir a buscar en esa base de conocimientos y nos va a decir que sí. Ese es en esencia lo más sencillo. Vamos a ir complicando esto con reglas más adelante. Pero de acuerdo a las sentencias que existen, las respuestas hasta ahorita han sido sí. ¿Qué pasa si le preguntamos si Mía está tocando la guitarra acústica? De acuerdo a la base de conocimientos, sabemos que Mía es una de las mujeres que están en esa fiesta, pero no se ha dicho nunca que ella esté tocando guitarra acústica. Entonces la respuesta esperada sería que no. En esencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si se pregunta algo de lo que Prolog no sabe? Es decir, no está en mi base de conocimientos. Por ejemplo, le preguntamos si Judy está tatuada. Aquí arriba no existe nada que diga tatúes, no hay ningún, vamos a comentarlo de una vez, ningún predicado que esté indicando que alguna persona esté tatuada. Entonces deberíamos obtener una respuesta que no. Sin embargo, pues comúnmente vamos a obtener una respuesta como esta, un error en el que nos indique que no está definido ese predicado de tattooed. Entonces, si no está definido el predicado, pues no va a podernos entregar una respuesta específica. Este es en el caso de los predicados. Vamos a ver un caso curioso a continuación. Por ejemplo, un hecho es que estamos en fiesta. Preguntamos si hay fiesta y nos debería indicar que sí. Ahora podemos preguntarle si estamos en un concierto de rock. Como no es un predicado, simplemente se va a limitar a buscar entre los hechos y va ahí sí a podernos indicar un no directo, sin un error. Entonces, vamos a terminar con esto sugiriéndoles que se lleven este código de base de conocimientos hacia Swish o SWI Prolog Online. Para esto, pues lo que vamos a hacer va a ser abrir nuestro navegador, abrir una ventanita en la que ya sea busquen en Google Swish o SWI Prolog y desde ahí lleguemos hasta acá o escriban directamente la URL swish.swi-prolog.org. Llegamos a esta interfaz gráfica. Aquí tenemos la clásica mascota de Swish o SWI Prolog. Y vamos a indicarle que deseamos crear un nuevo programa. Entonces aquí hay un botoncito, si notan que dice Create a Program. Le damos clic en este botón y ahora tenemos estas secciones. Una a la izquierda nos pide que aquí escribamos nuestras reglas y hechos. Y a la derecha, aquí en la parte de abajo, aquí escribiremos nuestros queries, nuestras consultas. Entonces, los bloques de construcción aquí están, ¿no? Tenemos los hechos, las reglas y las consultas. Nuestros hechos y reglas serían prácticamente lo que nos acabamos de traer de la diapositiva, que es esa escena, ¿no? Esa declaración de escena que estamos realizando, indicando que hay fiesta, que tenemos tres mujeres en fiesta y Judy toca la guitarra. Y podemos aquí ir comprobando en el query las mismas preguntas que se vinieron haciendo, ¿no? Por ejemplo, si Mía es una mujer. Ahí está. Entonces, para poderlo ejecutar, aquí tenemos abajo un botoncito, nada más que ahorita que acerqué demasiado, se desapareció, pero pues vamos a darle en correr. Y tenemos aquí arriba en esta sección las respuestas. Dice, sí, efectivamente, Mía es una mujer. Vamos a preguntar si estamos en fiesta. Sí, efectivamente, estamos en fiesta. Listo, tenemos todo listo. Pues vámonos, eso sería todo por hoy. La única invitación es que prueben esto con esta base de conocimientos y a partir de esto continuamos.